¿Qué tal, queridos líderes? Muy buenas tardes y buenas noches. Qué gusto saludarles en esta oportunidad. Soy Howard André Hall y quiero enviarte un abrazo acá desde casa. Invitarte también a esta conversación que vamos a tener la tarde de hoy con Gabriel Ballerini, profesor del Instituto E625, platicando acerca de la necesidad urgente de una nueva apologética en el mundo hoy. Es, creo yo, una reflexión muy importante para que sepamos cómo abordar algunas conversaciones y cómo poder cada uno de nosotros cumplir una misión, movilizar también a las nuevas generaciones a vivir un estilo de vida misional en medio de la cultura del mundo en el que nos encontramos ahora. Una oración muy importante de Jesús fue que el Señor nos guardara, nos protegiera, pero éramos enviados suyos. Así que tenemos un trabajo que hacer y en medio del caos, la confusión, las diferentes ideologías, tendencias, bien vale la pena que reflexionemos acerca de cómo debemos de vivir en medio de esta sociedad y equipar a las nuevas generaciones para ello también. Así que te doy la más cordial bienvenida. Vamos a arrancar en un minutito la conversación y se va a unir Gabriel aquí con nosotros. Mientras tanto, por favor, si puedes anotar ahí en los comentarios de dónde nos estás sintonizando, dónde te encontrás, si puedes, querés enviar algún saludo, si querés contar algo acerca de tu ministerio. Enhorabuena, siempre nos alegra mucho. Es un pequeño detalle, pero nos ayuda a conectarnos y a conocernos también. Así que vamos juntos como amigos, sirviendo al Señor, sirviendo a las nuevas generaciones, sirviendo a la iglesia y a las familias para que podamos ser efectivos en discipular. Así que contale a alguien más también de esta conversación. Vamos a estar aquí platicando durante 30 minutos, hablando acerca de cómo se está viviendo hoy en nuestras diferentes sociedades esa batalla cultural y en qué consiste, de qué se trata y qué podemos hacer nosotros al respecto. Compartí el link, por favor, invita a tu equipo de liderazgo, invita a los pastores también que puedan ser parte de esto y que juntos podamos realmente dejar una huella positiva, indeleble, la huella de Jesús en medio de la sociedad, ser una luz colocada estratégicamente para reflejar ese carácter de Cristo. Así que nuevamente te doy la más cordial. Me alegro mucho. Saludos, qué bueno por acá verlo. Algunos que estoy anotando desde Ibagué, vamos a ver desde dónde más, estoy viendo acá, alguien más, varios de Colombia, qué bueno, fantástico, Argentina, excelente también, El Salvador, Guatemala, Chiquimula, muy bien, fantástico, pues por favor, escribí ahí de dónde nos saludas y así podemos también juntos ser parte de esta conversación. Querido Gabriel, muy buenas tardes, buenas noches ya para ti, ¿verdad? Sí, acá son las 8. Muy buenas noches, un gustazo enorme, Howard, poder charlar, tener este rato juntos. Sí, qué bueno, Gabriel, gracias. Estamos con mucha expectativa de esta conversación y de lo que vamos a contar también que viene en el instituto para el próximo mes, porque estamos viviendo tiempos muy complejos, muy delicados y tenemos que tomar algunas acciones cruciales. Así que esta conversación la denominamos esta batalla cultural que existe hoy. Tal vez, Gabriel, ayúdanos a definir primero por qué es una batalla, en qué sentido está ocurriendo esto, para que podamos despejar quizás algunos malos conceptos que pueda haber. ¿Cómo lo estás viendo tú? Batalla en el buen sentido, siempre decimos en términos espirituales que el simple hecho de ser cristianos, cuando uno toma la decisión de ser cristianos, eso en el mundo espiritual implica automáticamente vivir una guerra, que es la batalla, que es la guerra interna que cada cristiano vive, cada persona vive por el simple hecho de decidir seguir a Cristo, es decir, seguir a Cristo con las demandas morales, éticas, lo que se espera en el cristianismo, lo que espera Dios, que un cristiano de alguna manera realice, viva genuinamente, eso implica librar una guerra en términos espirituales entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, pero con la realidad, con el mundo concreto, digamos, con un mundo, con un sistema anti Dios,
con una sociedad que permanentemente le libra la guerra a todos los valores que son bíblicos y están presentes en la cosmovisión cristiana. La verdad es que hoy ser cristiano y querer vivir una vida normal, digamos, como cristiano, es realmente ir en contra de la cultura de la sociedad, es estar en contra de la idiosincrasia de este mundo. Pero, ¿por qué denominamos batalla o guerra? Yo a veces, como estoy tan acostumbrado a estas palabras, ya lo hago en forma natural y puede quizás escandalizar a algunos o tener que aclararlo. Pero la realidad es que es una guerra declarada. Porque hoy solamente no estamos hablando de que hay una cultura que es contraria, no, a Dios o a los valores cristianos, no. Estamos hablando de una batalla que es espiritual, que es cultural, que por supuesto es ideológica, hay una confrontación ideológica con dos bandos y dos posiciones muy enfrentadas, pero es una batalla política. ¿Por qué? Porque la mayoría de los gobiernos, de los estados, están legislando leyes cada vez más coercitivas, leyes punitivas, leyes que obligan a la ciudadanía a tener que pensar de una determinada manera, a tener que adherir a una idiosincrasia determinada y a tener que actuar en consecuencia. Entonces, ahí ya hay una confrontación muy explícita. Gabriel, déjame aquí interrumpirte resumir esa connotación que dices de la batalla. Usaste palabras como idiosincrasia, cultura, valores. Eso quiere decir que, y también dijiste sistema. Algunas veces cuando usamos o se usaba, quizás décadas atrás, esa palabra de batalla, y algunos, por ejemplo, a la hora de evangelizar, realmente era más contra persona, ¿verdad? Yo tengo que derrumbarte, yo estoy en contra de este individuo, ¿verdad? Cuando evangelizaba, era más ese combate de salir herido el otro y yo lo derroqué. Pero aquí estamos hablando no de ese tipo de asuntos, sino de ese conflicto que hay de pensamiento, mentalidad, valores, ideología. En ese sentido, entonces, como dijiste, es espiritual también. Pero, ¿en qué manera está entonces detrás de esto una fuerza que está movilizando o tratando de estandarizar esa mentalidad? Qué bueno que lo mencionaste, Howard, y la aclaración vale y es importante. Aún como cristianos, estamos llamados a amar lo que Dios ama y a rechazar, repeler lo que Dios repele. Lo que está bien, y lo que está mal independientemente de quien lo haga. Ahora, no estoy hablando de una batalla en términos personales. Bien, el apóstol Pablo lo planteaba y dice, a ver, nuestra batalla no es contra las personas, contra carne y sangre, dice Reina Valera, las versiones modernas. No es oponerse a nadie y en una confrontación personal, no. Estamos hablando a nivel sistémico, estamos hablando a nivel macro, estamos hablando de una batalla cultural, de un sistema que por supuesto lo van a encarnar algunas personas, pero aún así nuestra batalla no es contra la gente, ni contra un político, ni contra un... No. Estamos hablando de que hay una confrontación a nivel cósmico que es espiritual. Esto es para la gente de fe. Pero en términos más terrestres, más humanos, la batalla es cultural. Hay una forma de pensar contraria a otra. Ahora, en todos los países democráticos, que haya distintas cosmovisiones en democracia vale. Es decir, mientras haya democracia y libertad, no hay ningún problema que cada uno tenga la libertad de expresar su cultura, de vivir en función de los valores, en vivir en función de lo que cree. Pero el problema que estamos teniendo en este tiempo es que hay una cultura y una ideología, un movimiento a escala globalista,
con organizaciones a nivel supranacional que están coartando a los gobiernos de alguna manera a legislar y a imponer un tipo de ideología, de pensamiento y de políticas de Estado que coartan libertades, que vulneran derechos fundamentales, derechos constitucionales en la mayoría de nuestros países, valores ancestrales de nuestra tradición judío-cristiana que se han respetado, que son cuna de la mayoría de las constituciones en nuestros países, apoyados en la ley natural, y que de alguna manera coartan la libre expresión del resto de los ciudadanos que no adhiere a esa idiosincrasia. Entonces, esto ya se transformó en algo explícito. Yo frente a ese escenario o acato una imposición, como hay algunos hermanos en la fe que dice esto ya está escrito, esto está predestinado, esto va a ocurrir, lo único que tengo que hacer es dedicarme a la oración y quedarme en mi casa. Bueno, es respetable esa acción, no es la mía. Yo entiendo que siento de parte de Dios, y creo que Dios nos moviliza también en ese sentido, aún como cristianos, poder afectar la cultura, a poder, los mismos valores, lo que es bueno para mí, yo quiero que sea bueno para los demás. Entonces, lo que es bueno, y entendemos que es bueno, que son esos valores cristianos que emergen del Evangelio, poder afectar la cultura con esos valores. Y de esto trata esa batalla. Claro, Gabriel, dentro del curso que vas a abordar, que justamente comienza ya en pocos días, el 1 de diciembre, se abre el curso, así que si estás escuchando hoy esta conversación y querés tener más información, mira ahora mismo institutoe625.com, ahí está la información para inscribirte al curso de Gabriel. Uno de estos temas en particular, quizás para tratar de poner un elemento tangible de esa agenda global, es el tema del aborto. Y has estado muy involucrado, has estado escribiendo, has estado también en distintas conversaciones, incluso a nivel de lo que se refiere a gobierno en tu país. Este es uno de esos aspectos en donde esas ideologías se encuentran, ¿no? Tal cual, hoy hay un plan sistemático supranacional para instalar este tipo de leyes en todos los países. Hay una agenda global que es innegable y que en realidad lo perverso de esto es la manipulación que se usa con la manipulación del lenguaje. Porque, a ver, no se lo plantea en términos, por ejemplo, que citaste este caso, el tema del aborto. El aborto, por definición, es la acción intencional premeditada de ponerle fin a la vida de un hijo. De un hijo que no tiene viabilidad natural, es decir, que si lo saco en forma anticipada fuera del útero, por no ser viable, va a morir. Es decir, la interrupción del embarazo es la provocación a conciencia de la muerte del hijo. Esto cuando se lo vende, se lo vende como un derecho de la mujer, se lo presenta como el acceso a la salud pública por parte de la mujer y a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Quién se va a oponer que una mujer, cualquier mujer en cualquiera de nuestros países, tenga acceso a la salud y goce de plenos derechos sexuales y reproductivos? Lo que pasa que en términos soslayados y con eufemismos se está hablando de que se está trabajando el tema de la legalización de la muerte del hijo en esos países. Entonces, aquí en Argentina estoy en pleno combate, Howard, el presidente nuevo, el nuevo presidente de Argentina, al igual que el anterior, ha puesto esta semana en manos del Congreso el nuevo proyecto que va a intentar legalizar otra vez el aborto en Argentina. En el 2018 fue una gran lucha en la calle, dentro del Congreso nuestro, del Congreso Nacional, una batalla cultural tremenda,
y hemos logrado, con la ayuda del Señor, por supuesto, Dios siempre delante, dice la palabra que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Senado terminó rechazando la ley en el 2018. Ahora hay un nuevo intento de este colectivo feminista, de este feminismo abortista, de este progresismo que atravesó a la mayoría de los partidos políticos aquí en Argentina y en el resto del continente, a presentar otra vez esta ley, y estamos otra vez presentando batalla. Y de hecho, esto nunca va a terminar, será este tema, serán otros, será parte de lo que así será la vida mientras estemos aquí en esta sociedad, en esta tierra donde no existe ese temor de Dios, no existe ese conocimiento de la verdad, y los creyentes somos llamados a ser ese reflejo de la luz. De hecho, habrá incluso persecución, y seremos, ¿verdad?, rechazados, seremos vistos como los malos, extraños, intolerantes, etcétera. En el mundo tendremos ese tipo de aflicción, dijo Jesús, pero debemos confiar en Él. Ahora, un creyente que quizás no está en política, quizás no dirige organizaciones, ¿verdad? Quizás dice, pues yo nada más soy uno, ¿verdad? ¿Cómo puede hacer algo y ejercer influencia en medio de su comunidad, de su sociedad, de su país? Yo creo que es una obligación moral tener que involucrarse, enrolarse en esta batalla. Realmente yo lo siento así. Creo que uno no puede, Bauman cuando escribe Modernidad Líquida, él habla de un concepto ahí de la distracción cortés, ¿no?, propia de este tiempo de posmodernidad. Frente a ciertos temas uno no puede hacerse el distraído. Hay una realidad concreta a nuestro alrededor que atraviesa esa escala axiológica nuestra sociedad, que confronta el cristianismo de tal manera que un cristiano militante, que un cristiano en serio, no puede, de alguna manera, quedar en forma pasiva frente a los acontecimientos de este tiempo. Entonces, la manera de enrolarse es siendo nada más y nada menos que, creo que lo que Jesús esperaba de nosotros, es ser sal, es ser luz. Él dice, una luz no se pone abajo la almohada, una luz tiene que realmente brillar. Cuando uno enciende la luz, acá hay un refrán, no sé allí en tu país, si hay cucarachas en las cocinas. En algunas, nunca En faltan. algún, nunca faltan. Pero hay un refrán que dice, cuando se enciende la luz, se van las cucarachas. Cuando se enciende la luz, desaparecen las tinieblas. Cuando hay luz, no hay corrupción. Cuando hay luz, hay verdad. Cuando hay luz, hay una tendencia hacia el bien. Entonces, en un mundo que está en tanta tiniebla, en tanta corrupción, me parece que Jesús espera del cristiano y de la iglesia de hoy que seamos lo que Él espera que seamos sal. La sal en ese tiempo, cuando le hablaba a Jesús, hablaba en términos que no había electricidad, hablaba en términos de preservar los alimentos, sal en términos de conservación. En este tiempo como nunca hace falta protagonistas, líderes, personas, cristianos. La iglesia es un actor importantísimo en la sociedad hoy, que puedan ayudar a conservar valores, porque ya los valores están perdidos, se ha perdido el respeto, se ha perdido cualquier tipo de valor, cualquier tipo de moral. La mayoría de nuestras naciones, el gran problema que tienen es una gran crisis moral, Howard. Gracias a esa pérdida de valores, es que nuestros países, las sociedades están quebradas, en ruinas, endeudadas, violentadas, hay desolación, hay crisis, hay pobreza creciente, y esto no es más que un sistema que vive de espaldas a Dios, de una sociedad que no le ha dado a Dios el lugar que tiene que tener.
Entonces, en la medida en que no solo con estos temas, sino con tantos otros, nos volvemos a Dios y volvemos a esos principios y a esos valores que siempre estuvieron allí, en un libro histórico, en un libro legendario como son las Sagradas Escrituras, vamos a ver que podemos ser protagonistas de un cambio que transforme realmente a nuestras sociedades hacia el bien común. Lo que es bueno para nosotros es bueno para todos. Y la defensa de la vida, la defensa de la libertad, la defensa de la verdad, el poder vivir en un país que disfrute de esa libertad, creo que es un bien universal que como cristianos tenemos que participar de esa batalla cultural. Gabriel, pensando en los líderes de nuevas generaciones que nos están escuchando, obviamente el trabajo de iglesia y todo el desarrollo de los programas y actividades a veces hacen que uno se envuelve en una rutina de actividad de programas. Lo que estamos hablando es formación de convicciones bíblicas en los creyentes, formación de un carácter conforme al carácter de Cristo, que entonces cada creyente con esa firmeza bíblica, con esa firmeza del carácter del Señor, de su palabra, se mueve en diferentes ámbitos y va ejerciendo, va transmitiendo, va contagiando a otros, va siendo una evidencia pública de esas verdades. Queridos líderes, en medio de todo lo que desarrollamos, no olvidemos que esa formación, esa enseñanza bíblica, no es simplemente para tener un tiempo más de predicación y tratar de hacerlo muy entretenido, o tratar de lograr que salgan todos contentos, ¿verdad? Y que les guste cómo enseñamos. Es realmente una formación, como decía el apóstol Pablo en Colosenses 1:28, el formar a Cristo en cada uno para presentarlos maduros en Él. ¿Cómo estamos nosotros viviendo eso primero, ¿verdad? Como líderes, como siervos de Dios, y cómo lo estamos enseñando y formando a otros, cómo estamos formando esos discípulos que tienen esas convicciones firmes. De esta forma, en primer lugar, van a poder desenmascarar, ¿verdad? Evidenciar cuando hay falsedad, mentira, y vivir ese reflejo de la luz en todo lugar donde se encuentran. Gabriel, ¿estás por ahí? Porque yo te veo aquí, te veo acá congelado. Yo tengo un poco de frío, pero me refiero a tecnológicamente. A ver, creo que lo perdimos. Ya se conecta nuevamente. Se trata de formar esos discípulos que no brillan por luz propia, sino brillan siendo ese reflejo de Jesús. Jesús es la luz del mundo. Nosotros tenemos que hacer ese reflejo que lo evidencia a Él. Así que esa formación de carácter es indispensable. Nuestros modelos educativos, nuestros modelos de formación bíblica no es simplemente de información, tiene que ser esa transformación que parte desde el mismo interior, desde el mismo ser, de modo que si alguno está en Cristo es nueva creación, es nueva criatura. Y eso va a implicar un nuevo estilo de vida y va a implicar una nueva misión, ¿sí? Ahora siendo agentes de reconciliación también, enseñando a otros. Vamos a invitar aquí nuevamente a Gabriel que venga. Todas cosas tecnológicas suceden. Es parte ya de todos los desafíos también con los que nos enfrentamos ahora en esta parte. Bienvenido de nuevo, Gabriel. Sí, se había perdido ahí la conexión. Pasan estas cosas, pero mientras te fuiste yo hablé muy bien tuyo. Dije que eras un tipazo. Muchas gracias. Flaco y simpático. Eso, y mucho más características. Estaba hablando haciendo un llamado a los líderes que nos enfoquemos en la formación de convicciones. No es simplemente enseñanza por entretener, ¿verdad? Así se vive la misión. ¿Cómo podríamos también enfocar esta urgente participación en la batalla, pero hacia las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que vive uno de nuestros universitarios o un adolescente en cuanto a toda esta temática que estamos hablando?
Yo no sé cómo puede llegar a ser en los países de Centroamérica hacia arriba, por lo menos sí me consta de Centroamérica hacia abajo, viven una realidad muy parecida a lo que se vive en Argentina. Los terciarios y las universidades están tomadas absolutamente por estos colectivos de ideología progresista y anticristiana, donde no sé cómo lo viven, creo que en Canadá, por ejemplo, también la mayoría de las universidades, el cuerpo docente de las universidades, en su gran mayoría, tanto en la esfera pública como privada, y aún en instituciones religiosas de carácter confesional, no escapan a esta realidad. Hay una comunistación ideológica, hay un socialismo progre muy metido en la cultura, donde de alguna manera pararse en un aula, en una universidad, y simplemente afirmar un valor de carácter absoluto, enseguida despierta la ira de un sector que dice que ya no hay valores absolutos, que ya no hay verdad. No solo la ira, sino las descalificaciones. Que haya un joven que en una universidad se pare frente al aula y delante de sus compañeros simplemente para en forma explícita querer vivir una vida cristiana y se da a conocer como cristiano, enseguida es objeto de bullying, enseguida es estigmatizado, enseguida recibe no solo insultos, sino las críticas más fuertes hacia su persona. ¿Por qué? Porque hay una cultura que lleva a vivir un cristianismo hacia como culpógeno, es decir, uno tiene que pedir perdón por ser hombre y decir que uno es hombre. Por ejemplo, uno tiene que pedir perdón de decir, perdón, yo creo que hay dos posibilidades naturales en el ser humano, ser hombre o ser mujer. Decir esta barbaridad es ser objeto de escarnio, sobre todo en el escenario universitario. Y estamos hablando de cosas muy sencillas, ¿no? Por ejemplo, afirmar y decir, los hombres no menstruan. Algo que hasta hace unos años era una evidencia natural. Sabemos que es imposible que el hombre no pueda menstruar. Hoy, decir esto en algunos países, uno puede ser hasta penado, puede ser hasta multado, porque, y esto es lo esquizofrenizante, Howard, las naciones están despatologizando lo que hasta ahora siguen siendo patologías psiquiátricas tabuladas en el DSM-5, en el Manual de Psiquiatría Americano. Entonces, por ley, obligan a un sector de la ciudadanía a tener que adherir y alienarse de una realidad natural para adherir a una cosmovisión. Entonces, hoy hay que ser muy valiente para vivir la vida cristiana, y sobre todo pienso en esa muchachada, en esos jóvenes, ¿no? Tener que enfrentar desde la juventud la cosmovisión tan fascista y tan autoritaria que se está viviendo en muchas universidades, que uno puede ser brillante en matemática, pero si se cruza el profesor de matemática con alguno de estos temas, puede reprobar la materia, no porque le falten contenidos, sino porque no adhiere a una ideología progresista. Hoy se está viviendo esa realidad. Claro, el cristiano que manifiesta su fe, que explica sus convicciones, se vuelve despreciable en medio de esta sociedad, de objeto de ser marginado y victimizado en muchos sentidos. Se requiere entonces de esos hombres y mujeres que están dispuestos a negarse a sí mismos, tomar la cruz cada día y seguir a Jesús en medio de un ambiente hostil, ¿sí? Las nuevas generaciones. De hecho, pensé que iba a decir los pibes, lo dijiste la muchachada, pero las nuevas generaciones, cimentar esa confianza en el Señor y esa convicción. Gabriel, ¿dirías que en las últimas décadas
la apologética ha cambiado, el acercamiento apologético es igual que tiempo atrás, lo que nosotros vivimos o los que nos precedieron, ¿ha cambiado el sentido o se mantiene igual? ¿Cómo lo ves desde tu lente? Creo que el espíritu apologético se mantiene, se comparte. Lo que han cambiado, indudablemente, las temáticas de este tiempo quizás son diferentes, de hecho lo son, a lo que uno entiende por apologética cristiana del siglo pasado, digamos. Es decir, hay temas que hoy ya no se discuten ni valen la pena discutir, temas que pasan por lo dogmático, temas que, es decir, sabemos que nadie va a llegar al cielo y a la eternidad por su dogma de fe, digamos, ¿no? Es decir, nadie va a llegar al cielo por aceptar el milenio o no aceptar el milenio, por, digamos, ser digamos, no es el dogma de fe el que me va. Hay temas que creo hoy están superados aún desde lo teológico, pero la apologética es presentar defensa. Aún desde el nacimiento de la iglesia primitiva estuvo esta necesidad, con el mismo entusiasmo, por ejemplo, que en el siglo I, fin del siglo I, en el mismo siglo del Señor. El último de los evangelistas, Juan, con su evangelio, con sus cartas, primera, segunda, tercera, y aún con el libro del Apocalipsis, Juan fue un gran apologeta. Y Juan es el teólogo de los evangelios. ¿Y a qué me refiero? Más allá de ser descriptivo, como son los sinópticos, Juan es el que te lleva a pensar, Juan es el teólogo. Juan no arranca con la infancia, con la niñez, con el pesebre. Juan arranca diciéndote el primer versículo absolutamente apologético: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Ya ese primer versículo ya te está marcando la cancha de a quién le está hablando. ¿Y por qué? Porque había una cultura en el ambiente, el gnosticismo, una corriente de la cultura helénica, que estaba negando la deidad de Cristo. Entonces Juan, cuando se para a escribir el Evangelio, lo está haciendo ya con el primer versículo diciendo, a ver, este Jesús, que ahora les voy a contar quién es, sí, está bien, el hijo del carpintero, de María, todo eso que ustedes vieron en los sinópticos, arranca diciendo, es Dios hecho hombre. Y esta afirmación de defender la deidad de Cristo la va a mantener en sus escritos. ¿Por qué? Porque había una corriente ideológica que la estaba negando. Entonces, hoy creo que en la apologética de hoy, hay dice la palabra que la iglesia es baluarte de la verdad. ¿Por qué el ataque de estos colectivos a la iglesia? ¿Por qué el feminismo ataca a las iglesias, violentando los templos, haciendo quemando iglesias, como ha ocurrido en Chile, prendiéndole literalmente fuego? Se suele escribir una frase de estos grupos en las iglesias diciendo que la única iglesia que arde, la única iglesia que ilumina, es la que arde. Una frase que a los que tenemos un poco más de años, Howard, nos recuerda en los Estados Unidos al Ku Klux Klan. Una frase de lo más terrorífica. La única iglesia que ilumina es la que arde. Ahora, ¿por qué estos grupos se la agarran con...? Porque la iglesia, como institución, es precisamente una de las instituciones conservadoras por excelencia. La iglesia va a conservar los valores de la tradición judío-cristiana, el respeto a la vida, el valor de la familia, el valor del matrimonio, entendido matrimonio como la unión de un hombre y una mujer. Es decir, cosas sencillas, cosas básicas, pero cosas que la cultura de este tiempo está queriendo cambiar. Entonces, hoy hay una necesidad de una apologética que tiene que poner la Biblia en un lado y la cultura en el otro. Y hacer un diálogo de la Biblia con la ciencia, un diálogo de la Biblia con la medicina. Todos estos temas los vamos a ver en el curso.
hacer un diálogo de la Biblia con el ius naturalismo, con el derecho, las leyes y la legislación, pero en función del derecho natural, no del derecho positivo. El diálogo de la Biblia con la filosofía, con una antropología que no solo exalte al hombre en sí desde un funcionalismo, sino desde una antropología que realmente dignifique el valor de la vida humana. El diálogo de la Biblia con aún los nuevos adelantos tecnológicos, la nanotecnología, todo lo que tiene que ver con la manipulación genética, con la genética, es decir, poner en diálogo las nuevas disciplinas con la Biblia y poder decir, bueno, a ver, este libro tan viejo, pero es un libro riquísimo por los valores que uno puede entender que tiene, ¿cómo dialoga hoy con las cosas que están pasando? Con esta ciencia que hasta hace unos años atrás parecía un tema de ciencia ficción. Hace unos años atrás, cuando yo era chico, Howard, el hombre nuclear con un implante coclear, la mujer biónica, un implante coclear, que todo esto hoy es real. Es decir, todo esto hoy es posible de hacerse, de hecho se hace. En el transhumanismo, por ejemplo, ¿no? Toda esta robótica aplicada. Entonces, dentro de este diálogo uno dice, a ver, ¿es lícito aplicar todos estos adelantos científicos al ser humano? Aún la Biblia creo que tiene mucho para decirnos. Y el gran desafío en este curso, Howard, es poder entrar en ese diálogo y reflexionar juntos sobre las cosas que están ocurriendo, que como iglesia somos pasibles de vivir. Dice la palabra, decía el Señor, no somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Y al estar en este mundo somos pasibles de vivir estas cosas. Bueno, y el desafío es, ¿cómo las vamos a enfrentar? ¿En silencio? ¿Callados? ¿Haciéndonos los distraídos? ¿O entendemos que la Biblia tiene algo para decir hoy? Sí, de hecho, esto, lo que estás mencionando fue esa oración de Jesús, sí. Tiene una misión que cumplir y es una misión activa, no podemos estar pasivos. Me parece que toda esta turbulencia ideológica que se da hoy nos pone frente a una gran oportunidad, en primer lugar, de hacer esos diálogos que quizás tiempo atrás no se hacían. Solo la iglesia, la Biblia y pues, todo lo demás es malo, ¿verdad? La antropología, la filosofía, la ética, todo eso está contaminado, está oscuro, está feo. Nosotros en el templo y la Biblia. Primer error, diría yo. Y luego el segundo es que quizás se enseñaron simplemente respuestas, pero no preguntas. Y entonces ahora tenemos la oportunidad de volver a hacer preguntas, revisar nuestras convicciones a la luz de una cosmovisión bíblica y tener ese diálogo con el mundo hoy. Para quienes nos están preguntando, y estamos próximos a cerrar esta breve conversación, pero sí, esto queda grabado, va a estar aquí en la cuenta de Instagram, Instituto de 625, ahí lo vas a poder ver nuevamente, y en los próximos días, Gabriel nos platica de un curso, vas a abordar 24 temas dentro del curso que comienza la semana próxima. Aborto es uno de ellos, de hecho es parte del título del curso, pero nos das un pequeño adelanto, porque lo que estamos viendo hoy es más complejo y hay más cosas que estudiar. ¿Cómo nos va a ayudar ese curso para saber por dónde seguir la reflexión y la acción? Gracias, Howard, por la oportunidad de poder charlar con todos aquellos que se inscriban. Un curso de lo más actual, de lo más interesante, de lo más moderno, de lo más profundo desde el punto de vista de una de las especialidades. Yo hago bioética, soy especialista en ética biomédica y por eso parte de las temáticas linkean como disciplina transversal con un montón de otras disciplinas. Por eso nos interesa también el aspecto jurídico, nos interesa el aspecto filosófico, no solo en el análisis teológico, nos interesa entrar en diálogo con todas estas disciplinas. El tema del aborto, no solo vamos a ver un montón de argumentos para defender la vida, sino además vamos a definir
¿qué es la batalla cultural? ¿Por qué definimos esto como batalla cultural? Vamos a estar hablando también de aspectos que tienen que ver para posicionarnos en ese contexto con la agenda globalista, para entender un poco por qué las naciones se mueven como se mueven, por qué de alguna manera los países legislan como legislan, por qué llevan al Estado. A ver, la sexualidad, hasta no hace, la Biblia habla muchísimo de la sexualidad, hay que hablar mucho de la sexualidad en nuestras iglesias. Cuando yo era chico, uno de mis pastores, profesores también, decía, no nos tenemos que avergonzar en hablar lo que Dios no se avergonzó en crear. Hemos sido creados sexuados y tenemos que, si nuestros jóvenes no aprenden una sana educación sexual dentro de nuestras iglesias, van a aprender una educación sexual fuera de las iglesias y en el mundo. Entonces son temas que hay que abordar. La anticoncepción, y una anticoncepción con una perspectiva moral, ¿no? Hay que hablar estos temas. Esta agenda global está haciendo que muchas naciones legislen sobre estos temas, pero el tema de la sexualidad, te decía, ha sido un tema de la vida privada, que en nuestras iglesias lo hemos abordado como una de las tantas otras temáticas para que el cristiano, aquel que quiera agradar a Dios, también en su sexualidad pueda caminar dentro de los parámetros que se espera que sea la sexualidad, con un propósito dentro de lo que el Señor propone. Pero el tema es que hoy estamos viviendo en un gobierno y en un Estado que está legislando la vida sexual de los ciudadanos, que la sexualidad ha tomado estado público, digamos, hay políticas de Estado que están legislando y condicionando la vida sexual y obligando en muchos casos a tener que, digamos, encuadrarla dentro de determinadas acciones. En Canadá es terrible, en Europa es terrible, donde si uno se declara o se autopercibe heterosexual, pro familia y marido de una sola mujer, no consigue trabajo en ningún lado, porque más aplica en el mundo laboral si responde a la idiosincrasia. Ahora, esto es terrible, esto confronta al cristiano. Esto confronta al que es, porque de alguna manera lo privado tomó estado público, ¿no? Entonces vamos a ver en las temáticas un poquito cómo este progresismo y esta hegemonía cultural está presente en muchos de nuestros países. Vamos a ver de dónde viene el ataque a la vida, a la familia, a los valores cristianos. Me gusta usar una palabra, cristofobia, y la voy a aclarar en el curso. Hoy estamos viviendo un poco esta dualidad de Estado laico o Estado religioso, ¿sí? Y se quiere sacar a Dios de cualquier tipo de participación pública. Vamos a meternos un poco en esas temáticas, vamos a ver un poco el peligro de la imposición de las ideologías de género en la educación, ¿sí? Y vamos a estar terminando un poco viendo en la lista de todas esas 24 temas, vamos a dedicar los últimos 6 temas a hablar un poco de, bueno, cuál es el rol que juega la iglesia en todo esto, digamos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Seguir en la nuestra, seguir encerrados adentro, con unos cultos maravillosos de adoración, unos cultos re festivos, levantando la mano, conectándonos con Dios, y me abstengo de todo lo demás, o con las herramientas y dentro del espíritu cristiano y sin dejar de serlo, tratar de influenciar, transformar la cultura con lo que Dios nos legó, el Señor nos legó, que son valores de corte universal para toda la humanidad. Gabriel, muchas gracias por ser parte del instituto, ser parte de esta conversación. Queridos líderes, si están escuchando esto, yo les voy a contar algo así con mucha franqueza. Creo que si en estos pocos minutos hay muchas cosas
que empiezan a salir a luz y que nos inquietan. Sin duda en estas conversaciones de los 24 temas hay mucho aprendizaje y mucho reto. Yo personalmente les cuento, cada vez que interactuamos o hablamos por teléfono con Gabriel, simplemente para preguntar cómo vas con el curso, yo aprendo siempre muchísimo, Gabriel, de cada conversación contigo. Y sé que el contenido de estos videos y del curso es algo único que has creado, que es parte de lo que Dios te ha dado, de las vivencias, de tu reflexión también, de la experiencia. Creo que es un contenido incomparable. Creo que no hay en otro lugar cuestiones así. Así que estamos muy agradecidos, muy a la expectativa. Queridos líderes, vayan ahora mismo a www.institutoe625.com. Ahí encontrás la información del curso. Lo abrimos el 1 de diciembre, es un día martes. ¿Qué significa eso? Que aparte te inscribes ahora mismo, pero el 1 están habilitadas las sesiones. Así que incluso esa misma semana habrá un margen para inscribirte todavía en esos días. El curso lo haces en tu propio horario, a tu propio ritmo, durante todo un mes. Tienes disponibles las sesiones para poder trabajarlas, para poder hacer ahí la reflexión y los ejercicios. Y cabe además decir que en el mes de diciembre hay una clase en vivo con Gabriel para poder platicar, para poder exponer todas las preguntas, las dudas y poder ahondar todavía más en los temas que se abordan en el curso. Así que es un lujo poder contar contigo, Gabriel. Gracias por esta conversación también, muy a la expectativa de lo que viene ahí en el curso. Que Dios te siga usando a ti y tu familia, que te guarde y que todo lo que sigas haciendo deje esa huella del nombre de Jesús en medio de la sociedad. Gracias, Howard. Un gusto enorme, un privilegio para mí ser parte de esta aventura. Me dedico a la docencia, disfruto cada clase y sobre todo estos temas que ayudan a toda la juventud, por lo menos a tomar conciencia y pensar juntos de qué rol estamos desafiados a tener. Es un privilegio poder compartirlo. Gracias al instituto, gracias por levantar esta bandera. No todos se juegan a comprometerse en levantar la bandera de los valores que en este tiempo como iglesia estamos llamados a levantar. Gracias por esta ocasión, así que va a ser una aventura de lo más desafiante. La plataforma para... Magnífico, Gabriel. Te envío un abrazo y un saludo acá también desde casa, queridos líderes, a ustedes también. Instituto E625.com, ahí está el curso de aborto, apologética e influencia social. Arrancamos el 1 de diciembre. Un gusto haber conversado esta tarde. Que Dios los bendiga, que estén muy bien y hasta